¿Alguna vez han tenido que conceder el perdón? Creo que esas son las preguntas con las que tenemos que iniciar, porque a mi modo de ver tenemos que empezar al revés, el Evangelio, quiero decir al final, con el final. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Esta página del Evangelio está puesta precisamente en la ruta que Jesús toma para ir puliendo el corazón de los discípulos, advirtiéndoles lo nada fácil del camino y las situaciones complejas que pueden encontrar en la comunidad, en la relación. Problemas, desavenencias, conflictos, fisuras en relaciones, un sinnúmero de realidades que van creando ese tipo de división o de distancia. Para la época en la que vive Jesús, los rabinos de Israel habían enseñado al pueblo que uno tenía que perdonar efectivamente hasta 3 veces. O sea, vamos a decirlo en lenguaje coloquial, si alguien te la hacía, tú perdonabas una vez. Si te la volvía a hacer, quizás con mayor dificultad, pero había que buscar el modo de perdonar una segunda vez. Y si volvía a causar la misma situación, como venimos diciendo, te la volvía a hacer, ya naturalmente con el esfuerzo hasta el extremo, se perdonaba una tercera vez, pero era la última. Insisto, los rabinos de Israel habían enseñado al pueblo eso. Pedro conocía eso, pero también ha estado muy atento a las enseñanzas que Jesús ha ido dando acerca del amor, acerca de la misericordia, acerca del perdón. Por eso, quizás no lo notamos, nos puede parecer, digamos, una entrada muy sorpresiva, muy natural, que Pedro se acerca a Jesús para decirle: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si me ofende? Hasta 7 veces. El comentario de Pedro va, digámoslo de este modo, mucho más allá de lo que se consideraba normal. O sea que, digámoslo de este modo, Pedro ha entendido en profundidad el sentido de la enseñanza de Jesús, y entre comillas ha sido mucho más bondadoso o manilardo, digámoslo así, en la expresión concreta del perdón. Pero la sorpresa real está en que Jesús le responde: realmente no son 7 veces, deberían ser 70 veces 7. Y ya en el ejercicio del perdón, ahora intentábamos ilustrarlo diciendo: una vez es complejo, una segunda vez es una cosa ya mucho más exigente, una tercera vez reclama todo el esfuerzo, pero 70 veces 7, ¿qué quiere decir eso? Naturalmente, lo que en la línea de enseñanza Jesús está aplicando es el creyente. Porque recuerden que el Evangelio es para nosotros, no estamos simplemente recordando cosas. El creyente debe entender que no puede ser seguidor de Jesús si no ha entendido y no ha hecho la pedagogía de la misericordia y del perdón para ser capaz él de perdonar como Dios le ha perdonado en su vida. O sea, siempre. Lo que Dios hace con nosotros es perdonarnos siempre, para que cambiemos. Por eso al inicio decíamos, la idea cuando uno pide perdón es cambiar, no seguir en lo mismo, porque de lo contrario nada va a ocurrir. Y Dios nos perdona convencido indudablemente de que nuestra intención es
irá para bien. Así que nosotros, de eso que recibimos, ya deberíamos estar suficientemente curtidos para poder darle. Recibimos misericordia, hay que darle misericordia. Se nos perdona continuamente, debemos perdonar continuamente. Ese continuamente de siempre, para nosotros implica siempre. No es fácil, no somos de palo, sentimos, y eso implica con mayor razón estar afianzados en la cercanía de mi Dios, para no perder de vista que lo que hacemos es precisamente porque es por lo que estamos indudablemente recibiendo de misericordia en esa relación con Él. Esa es la primera parte del Evangelio, el diálogo entre Pedro y Jesús acerca del perdón. Pero la segunda parte es la enseñanza en parábola que Jesús da para poder respaldar esa, digamos, situación concreta de misericordia y de perdón. La historia es clara. Un señor llama para ajustar cuentas y uno de los deudores que le aparecen es un siervo que le debe, según el relato del Evangelio, 10,000 talentos. Ese es el primer cuadro de la escena. Y nos lo podemos imaginar, digamos, con un señor que tiene a sus pies a un hombre tirado, pidiéndole perdón, tiempo para poder pagar la deuda, y lo que hace el hombre es, digamos, moverse en misericordia, no para darle más tiempo, sino para perdonarle la deuda. O sea, no tiene que pagar nada. Pero el segundo cuadro de la parábola es el mismo hombre que estaba antes de rodillas, ahora está de pie, encuellando a un compañero suyo, casi ahorcándole, porque también le está cobrando una deuda que éste tiene, que es mucho menor, y este hombre pide también tiempo, paciencia para poder pagarle, solo que aquel no accede y lo manda a meter en la cárcel. Eso que hacemos es como cuando uno trataba de identificar en dos cuadros o en dos escenas una historia. Es eso, la parábola se resume en eso. Pero hay un elemento que quizá pasamos muy rápidamente que conviene mirar. Las cuantías. 10,000 talentos era una cifra terriblemente grande. Miren, para que nos hagamos una idea, el rey Herodes en la época al año recibía 1,000 talentos de todo lo que recogía de impuestos de ese pueblo. 1,000 talentos al año. Y este hombre está debiendo 10,000 talentos. No sabemos cómo se hizo esta deuda. Pero lo que sí es claro es que aunque quisiera, nunca la va a poder pagar. Y este hombre, me refiero al Señor, o es sumamente rico, o es sumamente misericordioso, o es ambas cosas. Porque cuando llama a pedir que le paguen, el hombre, ya lo sabemos, se arrodilla y lo que le dice es: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Nunca lo va a poder pagar. Pero no le da tiempo, sino que le perdona la deuda. O sea, esa deuda gigantesca, 10,000 talentos. Y este, que acaba de ser perdonado en una cosa tan grande, ya miramos el segundo cuadro, va a encontrarse con un compañero suyo que le debe 100 denarios. Esa cifra, comparada con la otra, es una minucia. Y entonces, cuando le cobra, lo que su compañero le dice son exactamente las mismas palabras que él acaba de utilizar delante de su Señor. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero este no tiene paciencia y no le da tiempo y tampoco le va a perdonar la deuda. Lo encuentra
lo manda a meter a la cárcel hasta que le pague. Es un contraste que Jesús utiliza en esta parábola para indicarnos lo que acaba de recibir uno y eso que acaba de recibir es incapaz de darlo al otro. Por eso los compañeros van a buscar al Señor para contarle lo que acaba de suceder con el tipo que hace apenas un momento estuvo en su presencia. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados. Fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces, el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado. Siervo malvado es, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Solo maldad. No se dibuja ni la más mínima expresión de bondad frente a los demás. Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te la perdoné porque me rogaste. ¿No deberías hacer lo mismo? ¿No tendrías por qué tener o manifestar compasión frente a tu compañero? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. ¿Cuándo? Nunca. Y Jesús termina el Evangelio diciendo, lo mencionábamos ahora, lo mismo va a hacer con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Así que lo que nos está mostrando el Evangelio hoy es una actitud de vida. A veces nosotros, que dejamos entrar también en nuestro corazón la maldad, entonces nos movemos en sentimientos de, ya lo saben, de ira, nos movemos en sentimientos de rencor, de venganza, de espera al acecho. Frente a la ofensa, y todos ofendemos, y todos hemos recibido ofensa, lo que Jesús nos está diciendo es: miren cómo Dios se porta con ustedes. Lo que hace es perdonar cada ofensa. ¿No deben ustedes también aprender y perdonar la ofensa de los demás? Es lo que se llama la pregunta capciosa. O sea, ¿sabemos la respuesta? Claro que sí. Lo que debemos hacer es perdonar a los demás. No es una situación fácil, pero basta la ayuda de mi Dios y la fuerza de voluntad para poder hacerlo. No es una cuestión automática. Reclama tiempo, semanas, meses, quizá años, pero no podemos renunciar a liberar nuestra vida y nuestro corazón del odio. Los mayores beneficiados somos cada uno. No ganamos nada sintiendo ira, ni deseo de venganza, ni entusiasmándonos con que al otro le vaya mal. No ganamos nada, por el contrario, nos perjudicamos y nos consumimos, nos destruimos. El corazón no puede ser unido de maldad, y el corazón de un cristiano, lo sabemos, tiene que estar constantemente vigilado y trabajado para que sea un corazón bondadoso, parecido al corazón de nuestro Padre del cielo. Tenemos que parecernos en algo, somos sus hijos. Así que esas frases como perdono pero no olvido, eso no es real. O yo espero para cuando se dé la oportunidad, eso es maldad. O como se decía antiguamente con un refrán, yo guardo pan para cuando haya leche. Eso es maldad. O sea, usted está tratando de disimular o de dibujar como una cosa muy bondadosa lo que, mirado atrás, no es otra cosa más que maldad. Así que cuidado con eso. Cuidado con eso. Nos pide el Señor hoy un ejercicio nada fácil
pero necesario perdonar. Y perdonar no de dientes para afuera, no como cuando, qué sé yo, como cuando han peleado los hermanos y llega Año Nuevo y se reúnen todos en la casa de mamá, y entonces como ya van a ser las 12, no falta quien tome la iniciativa y los llame y los tome las manos y le junte las manos y le diga abrácense, tienen que perdonar, y cada uno ahí de dientes para afuera dice sí, pero en el fondo sabe que no ocurre nada distinto. Por eso el Evangelio es claro. Lo mismo hará con ustedes. Si cada cual no perdona de corazón. ¿Cómo es perdonar de corazón? Que después de ese trabajo arduo, al recordar la persona que me ofendió o la situación que me causó tal herida, yo no sienta lo mismo que sentía al inicio. O sea, al inicio, cuando recordaba a la persona, me llenaba de furia y deseaba que me fuera mal. Pero pasado el tiempo, ejercitándome el perdón, cuando recuerdo a la persona, me parece que es una situación que puedo ir soltando. Y eso solo se logra en la medida en que efectivamente suelto. O sea, dejo en las manos de mi Dios tal situación o tal realidad y hago yo lo propio para sanar mi corazón y mi vida. Y eso no es fácil. Así que eso es lo que nos propone el Evangelio. En el fondo, comprender muy bien qué hace Dios con nosotros y por ende qué debemos hacer con los demás. En el fondo, el Evangelio nos está dando una dosis de vida para no desperdiciar. Nos está diciendo, odiar destruye. Tener deseo de venganza consume. Yo decía la otra vez, tal vez no aplica perfectamente a lo que estamos comentando, pero decía la otra vez, ¿qué se gana uno odiando, deseando el mal, sabiendo que no quiero volver a ver ni a hablarle a tal persona? Y esa persona a la que yo odio y a la que le deseo tantas cosas, anda para arriba y para abajo, campante, tranquila, feliz, y yo aquí convirtiéndome en una uva pasa, consumiéndome, destruyéndome, ahogándome. ¿Quién se está causando daño? Uno mismo. Hay que vivir. Termino con esto, perdónenme. La primera lectura de hoy está tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 27. Toda la Sagrada Escritura es una maravilla. El libro del Eclesiástico a mí me gusta muchísimo porque, digamos que en palabras simples y cortas, dice tantas cosas prácticas. Y este es el resumen de toda la enseñanza de hoy. El libro nos dice: rencor e ira también son detestables, y el pecador las posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si él, que es un simple mortal, guarda rencor, ¿quién va a perdonarle sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la muerte y de la corrupción y sé fiel a los mandamientos. No guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Que así sea. Que así sea, Padre Jaime Humberto Ramos Escobar. Padre